Hola, ¿cómo están? Soy Linda Mújica. Me presento ante ustedes en estas pláticas de las que tengo mucho gusto y honor de parte de la Universidad Filadelfia formar parte. Les agradezco mucho la invitación y a ustedes por estar viendo este video. Hoy voy a compartirles un tema que a mí me apasiona, me gusta y que ha sido una transición en la que nos podemos poner de una manera amable. Vamos a pasar de la radio al podcast. Este tema que les voy a compartir tiene mucho que ver conmigo y les voy a contar esta pequeña y breve historia. Soy Linda Mújica, soy ahora directora de Centro Periscopio Comunicación y Recreación Asociación Civil, pero en mis inicios, cuando mucho antes de que decidiera estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación de la cual soy egresada, comencé haciendo radio como colaboradora desde niña. Y el trabajo con la radio a lo largo de los años hasta que me convertí en productora me permitió elegir la carrera. Entonces desarrollé una pasión por ese medio, me gusta muchísimo, no tanto estar en los micros, sino atrás, en la parte de la producción. Y eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo, entonces he producido algunos programas de radio, específicamente los que más me gustan y los que tengo algunos por ahí que presumir y contar son los programas infantiles. Así que hoy soy productora de medios audiovisuales con niñas y niños en acompañamiento a la formación de niñas y niños en estos trabajos. Y algunos de los programas en los que participé o que estuve en colaboración con la producción o que diseñé y produje son Microfonito, Abra Palabra, que fueron emisiones para Radio Universidad Veracruzana, también La Chicharra, que fue un proyecto que trabajé en Radio Televisión de Veracruz, y por último, La Tropa, que fue un proyecto que se desarrolló durante 2 años en diferentes radios y que logró transmitirse también en Radio Universidad Veracruzana, en Radio Ciudadana Jalapa y aquí, y muy importante, en las plataformas streaming de las que vamos a hablar el día de hoy, porque también tenemos que ir haciendo esa mutación a cómo nos pasamos a las tecnologías de la información, a las plataformas streaming, a todas estas herramientas digitales que nos dan la posibilidad de ampliar nuestra oferta y llegar a otros públicos y a otros oídos tratándose de la radio. Vamos a empezar, si les parece, por conocer qué es un podcast. Es muy conocido que se diga que la radio es como este programa que se transmite y que cuando lo quieres hacer podcast es básicamente lo mismo, un programa de radio que puedes escuchar muchísimas veces. Y no, hay ciertas y claras diferencias. Primero, exploremos la definición de podcast. El podcast es un formato que puede ser transmitido tanto para medios audiovisuales, radio o televisión, pero estamos hablando ya de una radio y una televisión digital, de las que podemos buscar a través de plataformas de internet y que podemos buscar bajo demanda. Tiene estas características. Entonces, este formato requiere de una suscripción y solamente los podemos encontrar a través de alguna de las plataformas o webs en internet. Y podemos escucharla tantas veces queramos también, eso es una ventaja, ya sea en una computadora o en cualquier dispositivo. Y como sé que no le estoy hablando a personas que no conozcan nada del tema, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? Es que el podcast puede ser buscado bajo demanda. Es decir, que las personas escuchas tenemos que buscar específicamente el contenido que queremos visualizar o que queremos escuchar. Porque últimamente también se han popularizado los podcasts de los cuales podemos ver a las personas, pero que tienen micrófonos tan bonitos como estos y el sonido pasa precioso. Otra característica del podcast es que lo podemos ver o escuchar en diferentes dispositivos y ha sido también muy común o de moda que podamos escuchar un podcast mientras vamos haciendo ejercicio o vamos escuchándolo en el auto o estamos haciendo cualquier otra actividad y nos ponemos los audífonos para escuchar un podcast y acompañarnos en un trayecto o en una actividad que estemos realizando. Y por último es que los podcasts pueden ser descargados, es decir, que podemos tener el archivo del podcast o los podemos escuchar en streaming, que es lo más común actualmente. Vamos a entrar en materia entonces también de plantear la pregunta inicial como una problemática. ¿Realmente el podcast está reemplazando? Bueno, vamos a continuar planteando la problemática. Si lo queremos ver así, es
¿el podcast está reemplazando a la radio tradicional? Cada medio tiene sus limitantes, pero también su potencialidad. Vamos a respetar el espacio que ocupa la radio y que ha ocupado desde principios del siglo pasado la radio como medio de comunicación y la riqueza, la oportunidad, el alcance y la evolución que ha tenido sin que compita con este nuevo medio, que es el podcast. Porque usualmente tendemos a hacer mucho esta comparativa de competencia de qué es mejor y dónde debería de estar. Bueno, es que ambos medios tienen sus fortalezas y si les hacemos tal cual un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, podemos sacar de cada uno lo suyo. Podemos sacar esa tabla muy bien, pero no se trata de ponerles a competir. Si tú eres un especialista o has tenido ya experiencia en radio, felicidades. Tienes una parte de ese conocimiento que te va a llevar a hacer mejores podcasts. Y si no, si apenas estás iniciando en la radiocomunicación o estás interesado en la comunicación a través de tecnologías de la información o medios digitales, también es una muy buena posibilidad empezar desde la inquietud del podcast, pero descubrir y reconocer qué es eso que la radio nos ha heredado a los podcasteros o a quienes tenemos la inquietud y podemos empezarlo a notar. Entonces, no está reemplazándola, solo está siendo otro medio de oportunidad que, si bien hay que reconocerle, nació de ese principio de lo radiofónico y de lo audible. Ahora, ¿qué debemos de contemplar para hacer un buen podcast? Me parece importante que anotemos esto y que tratemos de explicarlo grosso modo para saber cuáles son estas 5 o 6 cosas que debes de contemplar siempre, para que seguro escuchen tu podcast. La primera, un objetivo claro. El objetivo del podcast siempre es tratar de llegar a otros oídos, sí, pero ¿cuál es el objetivo de tu podcast? Específicamente del que tú vas a crear. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres informar? ¿Quieres mandar un mensaje importante? ¿Quieres convencer a la audiencia de algo? Eso nos va a empezar a ayudar a definir cuál es el objetivo del podcast, pero también cuál va a ser la meta a seguir en cada emisión. Porque aunque cada emisión sea un tema distinto dentro de lo que hayas definido que va a tratar tu podcast, lo que va a coincidir siempre es el objetivo, que es el que vamos a defender. Otro puntito que nos vamos a anotar como una palomita es que tenga una buena estrategia. Y con buena estrategia también me refiero al alcance de la publicación, a definir el público, a buscar que tenga una buena difusión, a generarle los medios que van a estar alrededor del podcast apoyando el contenido. Porque a veces podemos ser personas muy tímidas en, bueno, yo ya hice mi podcast, me costó muchísimo, ya lo saqué y si lo escuchan, pues ojalá lo escuchen. Pero también tendremos que crear otras plataformas de aterrizaje, que si las personas escuchan nuestro podcast y tiene un nombre, que sería lo ideal, y tiene una invitación, un llamado a la acción, bueno, que nosotros podamos ir haciendo esta interacción con nuestra audiencia, o podamos irles alimentando con lo que hablamos del podcast en otras plataformas. Llámese cualquier red social o incluso hasta una web que puedas tener para que esa estrategia se vea reforzada. Otro buen tema es que tenemos que tener un guión. Yo a favor de la improvisación, ahora mismo estoy improvisando mucho de lo que digo, pero no porque no tengo un guión. Tengo un guión, tengo una base, tengo, para quienes conocen más del tema, hasta una escaleta. Cuando hacemos un podcast debemos de tener bien previsto cuál va a ser nuestra ruta para poder hablar del tema, para poder seguir el contenido. Para quienes nos hemos dedicado a la radio, generalmente planeamos este guión, que puede ser un guión extenso, literario, donde vienen cosas que vamos a decir, pautas de lo que vamos a decir, pero también podemos hacer una escaleta, que es justamente este orden de qué entra primero, qué va después. Aproximadamente en un podcast se nos permite cierta flexibilidad, en la radio no, ahorita lo vamos a analizar. Específicamente cuánto tiempo van a durar las cosas, para que sepamos cuánto tiempo es el total que va a durar nuestro contenido. Aunque el podcast tiene mucha flexibilidad en el tiempo de uso, porque no estamos pagando un tiempo aire, porque nadie nos está diciendo, listo, vámonos a promo, o tenemos que ir a algún spot. No hay este control del tiempo. De cualquier manera, el guión nos va a permitir no perdernos en todo lo que queríamos decir, y máxime si tenemos invitados, invitadas, si tenemos algunas
cosas o recursos de producción que poder ir pautando para hacer más entretenido, divertido, creativo el contenido que vamos a proveer a nuestra audiencia. Quiero anotar otros 2 últimos puntos, que es la locución elocuente. Vaya, es que podemos no ser profesionales, pero ¿quién nació siendo profesional? Necesitamos hacernos profesionales en la práctica y amar, no solamente hablar, porque hay personas que dicen, ay, bueno, yo nunca me callo y hablo hasta por los codos y sí, pero ¿qué tanto de lo que tú estás queriendo decir es realmente interesante, constructivo, tiene propuesta, le va a alimentar a las demás personas por el discurso que tú tienes, por la postura también que manifiestas o por la elocuencia con la que dices las cosas? Probablemente el podcast que hayas decidido hacer sea contigo, solamente tu voz, y está muy bien, pero necesitamos practicar, necesitamos leer en voz alta, tratar de darle matices a las cosas que decimos, diferentes intensidades e intenciones, buscar el diálogo con las demás personas, aunque tu podcast sea contigo mismo, buscar esa interacción porque tú vas a estar todo el tiempo con esta cuarta pared que le llamamos, con esta escucha que no ves pero que existe y que además es la intención del podcast, que te escuchen, que te vean, que exista una persona más que reciba esa información o ese mensaje. Por lo tanto, tenemos que practicar mucho, hablar, ser elocuentes, ser constructivos y con propuesta de lo que estamos tratando de decir en ese interesante y divertido contenido del podcast. Y por último, y muy, muy importante, más bien lo pondríamos al principio, es que si el podcast nació de la idea de utilizar un micrófono y poder conectar así con las demás personas, con esta audiencia que no conocemos, bueno, hay que cuidar la técnica. Hay que cuidar el tipo de instrumentos que vamos a utilizar, pero más adelante también hablaremos de que podemos hacerlo con recursos limitados o con lo que tenemos y aún así lograr una buena calidad de sonido. Pero entonces, procuremos no hacer el podcast cuando vamos caminando en la calle, procuremos no hacer el podcast en medio de una reunión donde hay varias personas y decimos, ay, pero hago mi podcast ahorita. Es decir, parecieran cosas muy básicas, pero la calidad del sonido y de, incluso si haces un podcast visual, de las cámaras que te están tomando, aunque no las estés viendo de frente, como es mi caso ahora, necesita ser buena para que la audiencia no solamente se quede por lo que dices o por lo que ilegiblemente te escucha, sino por la calidad también de lo que escucha. Eso le da una sensación estética. Y si lo percibimos a través del oído, bueno, puede conectar con los otros sentidos. Así que estas son las cosas que debemos de recomendar para que el buen podcast sea esa palomita de lo que vamos a crear. Pero hay varios tipos de podcast. Entonces, algo que me gustaría resaltar es que, por ejemplo, la radio también es tan diferente al podcast, al menos en inglés el término de radio, de escuchar radio a través de plataformas, se le conoce como broadcast, pero llega a una audiencia grande. Necesitamos que encontrar la diferencia con el podcast porque el podcast va a una audiencia no amplia, específica, mucho más definida cada vez. Así que mi podcast no puede ser para público en general. Mi podcast, el podcast que yo voy a crear con el contenido que a mí me gusta, con lo que yo quiero hablar y con lo que me va a apasionar, hacerlo con una temporalidad definida, es un podcast para cierto tipo de público. Yo haría, por ejemplo, un podcast solo para estudiantes, como el caso de las charlas de hoy. Es para estudiantes, probablemente personas que están decidiendo qué estudiar y comunicación es una gran opción, para que pudieran escuchar las posibilidades que tiene esta carrera. Yo les voy a hacer una temporada de 12 episodios donde vamos a descubrir con especialistas algunas de las especialidades o subespecialidades que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación cuando la estudias. No sé, ya planeé un tema, un público definido, una temporalidad incluso y una serie. Pero solamente estoy pensando en que le voy a hablar a público estudiante. Y probablemente me escuchen también mamás, papás que van a ayudar en la decisión. O me escuche algún niño o niña por ahí. Pero si ese no es el público que definí, no voy a dirigir específicamente contenidos para ellos. Se convierten en parte de la audiencia, pero
tal vez el mensaje no va a llegar tan directamente. Entonces sí es importante que planeemos cuál es esa audiencia específica. Y pueden ser contenidos diversos. Puede haber y escuchamos podcasts de entretenimiento, también escuchamos podcasts informativos. Hay podcasts que hablan específicamente de procesos en formación y podcasts persuasivos. Vamos a dar ejemplo de cada uno. De entretenimiento hay un montón y más adelante también te cuento de algunos de los podcasts más famosos que existen en México. Pero de entretenimiento podemos escuchar un montón de podcasteros que están haciendo guasa, que están entrevistando personas, que si bien entre todas las cosas valiosas que van a decir, pues siempre hay risas, hasta humor, y eso es muy importante que existe en el podcast. Y claro que ese podcast nos está aportando algo, pero su objetivo principal es entretener. Los informativos también, por ejemplo, se volvieron muy famosos los flashes informativos o los avances noticiosos de 10 minutos, donde la gente podía escuchar ese podcast y decir, claro, ya tengo el resumen de noticias de hoy en 10 minutos, no me llevo más, ni comerciales hay, ni spots, como se le llaman en la radio. Perfecto, ya tengo resuelto este contenido y se volvieron de amplia escucha, pero principalmente son informativos, no tienen mucha opinión en ese sentido. Los de formación, en esto sí tengo como algunos favoritos porque hay podcasts de psicología, de finanzas, de salud, que se han convertido en podcasts que no solamente informan, que también forman, que dan consejos, que permiten a la audiencia conocer ciertos pasos para. Y esos podcasts se llaman de formación. Y por último, los persuasivos, donde podremos encontrar tal vez algunos programas religiosos que pudieran estar en el top de los persuasivos porque tratan con un mensaje de convencernos de algo o de trasladarnos una ideología muy concreta. Quédate en sintonía y serás el podcast elegido si continúas con estos pasos. A ver, es que la diferencia también entre podcast y la radio es que la radio tiene muchos factores que pueden limitar la atención de nosotras o nosotros como escuchas. Pero el podcast, como es elegido, entonces estamos dispuestas y dispuestos a escuchar. Pero no solamente es elegido el contenido. A veces, o la mayoría de veces, parte de una necesidad. Quiero conocer de este tema, tengo dudas sobre esto. O simplemente sigues a un youtuber, a una figura que te representa admiración y descubres que tiene un podcast y te trasladas a esa plataforma donde está esa persona, te vuelves fan del podcast. Entonces el podcast, como es un formato elegido, también tiene estas ventajas de ser escuchado de principio a fin. Pero no solamente eso. En el podcast, la innovación está también en la forma de contar las cosas. Y voy a hacer una cita que por ahí vi de un podcastero muy experimentado que me gustó muchísimo. Mientras haya una buena idea que contar, siempre habrá un oyente listo para escucharla. La clave está en el storytelling. La clave está en contar las historias, en la forma en cómo vas a contar las historias. Y eso sucede en el podcast, esa magia de involucrar a alguien con tu historia personal o con la historia personal de alguien más es lo que va a permitir que nos identifiquemos. Así que esa partecita de poder contar una historia no debe de faltar cuando te imagines a ti haciendo un podcast y lo hagas realidad. La ventaja de los podcasts, otra de ellas, es que no consumen tanto ancho de banda, porque la mayoría de los podcasts los consumimos en streaming, en alguna plataforma, y si queremos ir escuchando el podcast offline o con internet, con el uso de internet, bueno, cuando lo descargamos o cuando lo vamos escuchando online, no estamos jalando tanto ancho de banda. Por eso es que estas plataformas han elevado su consumo y se convierten hoy en una potencia para las comunicaciones. Y me gustaría titular de casi de lo último que te voy a decir como enchílame un podcast. No, los podcasts no son enchiladas, llevan su tiempo. Bueno, y dirán las personas que viven al norte de Veracruz que hacen unas enchiladas huastecas, que tampoco es fácil hacer esa salsa. Coincido, también estamos malbaratando el término de enchiladas. Pero el podcast no es cualquier cosa. El podcast necesita su tiempo, su planeación, su ejecución y su publicación y aparte la difusión. Entonces vamos a tomar en cuenta 4 momentos, etapas para realizar un podcast. La primera, planificar.
Aunque planificar es un montón, te la quiero resumir en algunas cosas que debes de tener en cuenta desde que planificas ese concepto, desde que estás concibiendo la idea, ya sea sola, solo o en conjunto. Estaría padrísimo armar un equipo para podcast. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir el público, lo habíamos platicado, pero también tienes que escuchar la competencia. Y no esa competencia así como que, ¿quién más hace lo que yo hago? Esa competencia es para saber qué otras personas están interesadas en hablar de los mismos temas que de los que tú estás hablando y más o menos empezar a ver la duración de sus podcasts, dónde y mayormente en qué plataformas los están insertando o reproduciendo, difundiendo. También tienes que definir el tema, el tipo de contenido, si existirán invitados en tu proyecto o no, la frecuencia de publicación. ¿Lo sacarás cada semana? ¿Tendrás la capacidad de sacarlo cada semana? Eso significa seguir estos otros 3 momentos que no te he dicho, pero tienes que planificar eso, o cada 15 días. Aunque los podcasts los podemos escuchar en el momento que queramos y cuando queramos y cuantas veces queramos, la audiencia también se acostumbra al estreno. Y si nosotras hemos dicho que cada miércoles a las 5 de la tarde el podcast se estrena, bueno, sin duda vas tal vez con el paso del tiempo a formar esta fanbase o esta audiencia cautiva que está esperando la publicación de tu contenido. Por lo tanto, no demerites ponerle una frecuencia a tu podcast. Y también el call to action, ¿no? Que se dice en mercadotecnia, el llamado a la acción. En un podcast es muy importante. La propuesta de valor de tu podcast también debe consistir en cuál va a ser esa propuesta de llamar a las personas a hacer algo, a hacer un cambio en sus vidas, por el planeta, a nivel social. Algo tiene que aportar este podcast. Sí, por supuesto, puede ser un podcast de entretenimiento, pero entonces también con un podcast de entretenimiento estamos contribuyendo a una vida más sana. Tenemos que definir bien eso porque debe de haber un llamado a la acción siempre. Será, como insisto, la propuesta de valor tal vez del contenido que tú vas a hacer. Y si no, solamente se quedará pues ahí contenido. Si no tiene un llamado a la acción, probablemente la gente no regrese a escucharlo. Necesitamos meter ese reto o incentivar a tu audiencia a que haga algo contigo, porque tú estás motivándole. Por último, para seguir con los pasos es grabar. Sí, grabar puede ser una cosa muy simple, así de, ya hice mi guión, ya pensé en mis invitados, ya hice tal vez mi escaletaje y grabo, ya, punto. Pero el grabar tiene una calidad técnica también para la grabación. Vamos a definir si utilizamos nuestro dispositivo móvil con la aplicación de grabadora y así simplemente grabamos, o si vamos a requerir un amplificador extra que puede ser un lavalier que también nos puede funcionar muy bien, hay muy económicos y los podemos comprar muy bien. Esta es la parte más económica de hacer las cosas, pero realizable. La podemos hacer con estas 2 cosas o solo con el móvil, perfecto. Pero si queremos evolucionar, si queremos buscar una mejor calidad, entonces hay que empezar a documentarnos sobre los equipos que podemos utilizar. Si son micros dinámicos de condensador, hay una gama muy amplia, pero dependiendo de las condiciones para tu trabajo, para poder grabar este podcast. Hoy estamos en una ubicación privilegiada, una cabina insonora donde podemos tener estos micros de condensador. Eso está perfecto. Pero si no podemos hacer esa inversión de momento, tenemos que empezar de poco a poco, pero no quedarnos en el tintero. No quedarnos con las ganas de hacer un podcast y de no haberlo realizado. Necesitamos empezar con lo que tengamos. Pero sí hay que definir dónde, cuándo, con qué vamos a grabar. Eso es importante también dentro de la planeación y ya en la ejecución. Editar. Sí, un podcast, aunque hemos escuchado que es como escuchar a gente hablando sin límite de tiempo hasta que ellos tengan ganas de terminar o los temas hayan agotado, no lo es. También hay que poner atención un poquito en esos podcasts. Obviamente hay que escuchar podcasts para hacer podcasts y necesitamos también empezar a identificar esos elementos que le dan identidad a ese podcast, que puede ser que el realizador, creador o creadora planeó una rúbrica de entrada, una cortinilla de entrada, una identidad. Sonidos que le dan identidad a lo que tú vas a hablar. Si no tenemos esa capacidad en este momento de poder hacer toda una producción para esas identidades, podemos definir también la música que nos identifique. Podemos definir esa música de fondo, se le llama fondeo, esa música de fondo que va atrás de nuestra voz, que puede ser muy característica. Y la recomendación para que los podcasts puedan correr
sin preocupación por derechos de autor, es que busquemos música libre de derechos de autor. Entonces, tan cual es muy fácil buscarla, música libre de derechos de autor, relax, country, lounge, lo que queramos, el tipo de música que queramos. También las plataformas tienen música descargable sin derechos, es decir, tiene con derechos libres, porque obviamente toda la música fue creada por alguien y le debemos ese derecho, pero la han dispuesto con una licencia, con un Creative Commons o con una licencia libre que podemos ocupar su música. Y tenemos que buscar ese sonido que nos va a identificar. Esa sería una recomendación también al editar. Pero si queremos meterle cada vez más y ser más punchis en el tipo de contenido que vamos a meter, bueno, lo ideal es meterle identificaciones, ráfagas, algunos fondeos ya identitarios. Por ahí haz unas pautitas que vayan identificando, que aparezcan cada tanto, que identifiquen cómo se llama tu podcast o a través de dónde lo estás escuchando. Estas pautas que te van a servir de respiros a ti, pero también le van a servir al programa para que cada vez mejor la audiencia lo identifique y que no sea, si tu programa dura media hora, que no sea media hora de las personas que quieras y ambiciones a que escuchen tu voz. Sí, la van a escuchar, pero van a tener estos descansos audibles y estéticos que le van a hacer quedarse. Y por último, publicar. Sí, ¿dónde publicamos el podcast? Hay muchas plataformas, vamos a hablar de ellas, pero hay que definir este sitio donde consideras que está tu público, que hay más audiencia de la edad, de la condición, de los gustos e intereses que puede estar escuchando tu contenido, y también el tipo de podcast que vas a crear, porque hay algunas plataformas que se han popularizado por tener más podcasts de psicología o por tener podcasts en desarrollo humano. Entonces hay que buscar esas plataformas donde el público ya está buscando ese tipo de contenido. Ahora, ¿listo para publicar? Muy bien, pero no vamos a olvidar lo que la radio nos ha heredado, este reconocimiento al medio. ¿Qué comparten la radio y el podcast? Varias cosas, muchas cosas. Una es que es un contenido que entretiene e informa siempre. Dos, que hay una introducción que siempre tiene que enganchar al oyente. No olvides, y muy importante, que si bien va a contar una historia, pues hay que enganchar al oyente, presentar qué están escuchando, dónde lo están escuchando, por qué lo están escuchando, y dar esas razones para que se queden, porque si no las damos, pues tampoco estamos invitando a la audiencia a que aproveche este contenido que hemos preparado y tal vez nos ha costado horas de trabajo, dedicación, gestión, esfuerzo. También es importante reconocer y que el público reconozca eso en lo que tú estás diciendo al principio. También tiene algo muy de similar la radio y el podcast, que tiene una estructura que nos mantiene cautivados, que tiene un lenguaje sencillo. Vaya, no le estamos hablando con una jerga especializada, términos especializados. Sí, probablemente sí, pero nuestra labor es que llegue a más oídos. Entonces, aunque estemos hablando para médicos, aunque estemos hablando para psicólogos o personas estudiantes de derecho, no lo sé, algún público muy específico de un campo de especialidad específico, por supuesto que vamos a incluir ciertos tecnicismos o una jerga de, como se suele decir, de ese campo profesional, pero nuestra labor en la radio, como en el podcast, es socializar y familiarizar contenidos con la experiencia de nuestra audiencia. Y en el día a día no hablamos con términos tan formales, ni hablamos todo el tiempo con tecnicismos, así que hay que hablar un poquito más como le hablaríamos a una persona con la que estamos platicando. Este lenguaje sencillo también tiene que conectar con una experiencia sonora, y la experiencia sonora es todo esto de lo que hablé, tener cada vez mejor utilizados los recursos del código radiofónico, música, efectos de sonido, incluso los silencios son importantes para que junto con la voz hagan una amalgama perfecta. Y eso se convierte en una experiencia sonora a la audiencia y pueda volver cada vez que quiera, cada vez que esté hambrienta esta audiencia de consumir nuestro contenido y la siguiente novedad que tenemos para ellas y ellos de manera exclusiva. Quiero comentar por último sobre los agregadores de podcast. Hay muchos distribuidores de podcast, se les llaman a estos grandes corporativos que han descubierto un modelo de negocio en el podcast y que concentran muchos podcasts para distribuirse a su vez también en distintas plataformas, que no son lo mismo que los creadores de contenido. Hay programas especiales, hay plataformas especiales para crear el contenido,
pero están del otro lado estos distribuidores, a los cuales a veces tenemos que llegar comprando una licencia o comprando una suscripción que nos permita también subir el contenido, no solamente escucharlo, sino subirlo. Y de los más famosos que puedo mencionar es Podcast and Radio Addict, Apple Podcast, Pocket Cast, que me encanta el juego de palabras que hacen con Pocket Cast, Stitcher Radio, Spotify, por supuesto. De las más populares en México, sí tenemos Spotify, pero solamente el 5% del contenido de podcast es escuchado a través de esa plataforma. Así que por mucho que lo escuchemos muy popular y que todo el mundo quiera meter su contenido ahí, en realidad no ocupa, ni el 10% de la demanda de este tipo de contenidos. Así que sí es muy importante buscar cuál es, e insisto, el tipo de contenido que vas a meter a la red, que va a estar circulando. Incluso lo platicábamos ahorita fuera de micros, que un contenido a veces lo puedes hacer muy inocentemente para que circule porque tenía ganas de hacerlo, y a la vuelta de tantos meses te das cuenta que tiene más reproducciones de las que te hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque tu contenido se vuelve volviendo más de impacto, porque contaste una historia, porque lo hiciste bien bonito, con el corazón, y le pensaste a la técnica para que quedara bien. Entonces hay muchos factores por los cuales un contenido se puede volver escuchado, pero tratarlo de no hacer que suene como una casualidad o que sea accidentado. Si seguimos todos estos consejos, pues probablemente sea que no reproduzcas nada más esa cantidad de visualizaciones o de reproducciones, sino que las tripliques o las dobles. Si ese es también uno de nuestros objetivos. Te quiero también contar, y tal vez nos resuenan, algunos de los podcasts más escuchados en México. Y claro, muchos de ellos se reproducen, se producen en la capital del país, pero aquí también podemos tener muy buenos podcasts porque no está todo escuchado, falta el tuyo, falta que creemos el que tenemos en mente. Ciudad de México es un podcast que habla sobre la Ciudad de México, sobre monumentos, habla de todo, de gastronomía, de tradiciones, así que se ha convertido está en el top 10. Estética Unisex, Hablemos de Arte, Entiende tu Mente, que habla de psicología, el podcast de Marta de Baile, sí, está en el top 10. La Cotorriza, Doctor Muerte, y aquí quiero hacer una anotación, Doctor Muerte y Fausto, por ejemplo, que están en el top 10 de podcasts más escuchados, no son programas de entretenimiento, son podcasts dramáticos, que son radiodramas. Este formato aparentemente quedó en desuso con las radionovelas, pero no. Siguen siendo podcasts muy consumidos, y específicamente estos que son de terror, de misterio, de suspenso, son lo más. Leyendas legendarias y Se Regalan Dudas. No son lo único, insisto, faltan los que van a salir de estas mentes y corazones que estamos escuchando, así que hay que ponernos a crear, no para ser uno de los podcasts más escuchados, sino para satisfacer también esa necesidad creativa que tenemos, para buscar informar a otras personas con el contenido tan valioso que les queremos aportar. Pero siempre busquemos una propuesta diferente, siempre busquemos alrededor nuestros referentes que hay y tratemos de proponer algo, pero no nos quedemos con el podcast en el cajón. Busquemos sacar lo que se escuche a través de estas frecuencias que ya no son frecuencias hertzianas, frecuencias digitales que nos amplían la visión del mundo y nos permiten conectar con otros oídos. Me dio mucho gusto hacer esta plática con ustedes. Esperamos sus comentarios y esperamos también que nos lleguen interesadas e interesados en esta bonita carrera que es comunicación, pero que también puedan plantearnos sus dudas para saber qué más necesitan saber, porque este campo de especialidad podemos elegir lo que queramos ser, podemos producir desde la radio, desde la televisión, desde los medios digitales y hacer muchas propuestas con calidad. Mi nombre es Linda Mújica. Me despido y nos escuchamos muy pronto.